5 días después de mi cirugía, cuando apenas podía mantenerme en pie sin que las piernas me temblaran como hojas al viento, escuché las palabras que jamás pensé oír de la boca de mi propio hijo. «No somos tus enfermeros particulares», gritó Eliseo, mientras Samantha asentía con esa sonrisa fría que siempre me había puesto los nervios de punta. Ahí estaba yo, Ofelia, a los 73 años, aferrada al marco de la puerta del baño porque no podía dar ni 3 pasos sin sentir que el mundo se me venía encima, y mi hijo, el mismo que había criado con tanto amor y sacrificio, me miraba como si fuera una carga molesta que había que soportar. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón el que se hizo pedazos, fue toda una vida de entregas, de noches sin dormir, de trabajos agotadores para darle todo lo que necesitaba, de sacrificar mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Samantha se cruzó de brazos y agregó con esa voz chillona que tanto detestaba: «Ya estamos hartos de esto, Ofelia. Tenemos nuestra propia vida». Nuestra propia vida, decía, como si los últimos 30 años en los que les había dado casa, comida, había pagado sus estudios, sus vacaciones, sus caprichos, como si nada de eso hubiera existido. Como si yo no hubiera trabajado doble turno en la fábrica textil durante 15 años para que Eliseo pudiera ir a la universidad. Como si no hubiera vendido hasta mis joyas de matrimonio para pagarle el curso de inglés que tanto quería. Como si no hubiera renunciado a rehacer mi vida después de que su padre murió, porque toda mi energía, todo mi tiempo, todo mi amor, se lo había entregado a él. Recordé cuando Eliseo tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 4 noches en vela a su lado, trabajando de día y cuidándolo de noche, viviendo a base de café y la fuerza que solo una madre puede tener cuando ve a su hijo sufrir. Recordé cuando cumplió 15 años y quiso una bicicleta roja carísima. Trabajé fines de semana limpiando casas ajenas para poder comprársela, y el día de su cumpleaños, cuando vi su sonrisa al verla, sentí que todo valía la pena. Recordé cuando se graduó y lloré de orgullo en primera fila, sabiendo que cada peso que había invertido en su educación había sido dinero que no gasté en mí misma, en mis necesidades, en mis pequeños gustos. Y ahora, cuando más lo necesitaba, cuando mi cuerpo se negaba a responder como antes, cuando subir las escaleras era una montaña imposible de escalar, cuando vestirme sola me tomaba media hora porque mis manos temblaban del dolor, él me miraba como si fuera un estorbo. La cicatriz de la cirugía aún dolía, el médico había sido claro: necesita reposo absoluto por al menos 2 semanas, y ayuda para las actividades básicas. Pero para mi hijo y su esposa, yo no era su madre que necesitaba cuidados, era una molestia que había que tolerar. Samantha siguió hablando, pero yo ya no la escuchaba. Mis ojos se perdieron en la ventana de la sala, esa misma ventana por la que había visto crecer a Eliseo, por la que lo había visto salir cada mañana hacia la escuela con el uniforme limpio y planchado que yo le preparaba la noche anterior. Esa ventana desde donde lo había esperado cada tarde, preocupada si tardaba 5 minutos más de lo normal. Esa ventana que había sido testigo de tantas noches en las que me quedé despierta esperando a que regresara de sus salidas de adolescente, rezando para que llegara sano y salvo. Además, continuó Samantha, esta casa es muy grande para una persona sola. Podrías venderla e irte a un hogar de ancianos. Allí sí tendrían enfermeros de verdad. Un hogar de ancianos. Mi casa, la casa que había comprado con el sudor de mi frente, trabajando turnos extra durante años, la casa donde había criado a mis hijos, donde cada rincón guardaba memorias de una vida entera de entrega y amor, y ella hablaba de venderla como quien habla de deshacerse de un mueble viejo. Esta casa que había sido refugio para ellos cuando no tenían dónde ir, que había sido su hogar cada vez que las cosas se ponían difíciles en sus vidas. Mi mente voló hacia atrás, hacia esos días cuando Eliseo era pequeño y jugábamos en el jardín hasta que se ponía el sol. Mi mente voló hacia atrás, hacia esos días cuando Eliseo era pequeño y jugábamos en el jardín hasta que se ponía el sol. Recordé cómo me abrazaba cuando tenía pesadillas, cómo corría hacia mí cada vez que se lastimaba, cómo me decía: «Mami, te amo más que a las estrellas» antes de dormirse. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este hombre frío que me miraba como si fuera una extraña molesta? Cuando enviudé, Eliseo tenía apenas 12 años. Su padre murió en un accidente laboral, y de la noche a la mañana me quedé sola con un niño que criar y todas las responsabilidades del mundo sobre mis hombros. La pensión que me dieron apenas alcanzaba para los gastos básicos, así que tuve que buscar trabajo. Encontré empleo en una fábrica textil donde trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado.
Los domingos limpiaba casas para ganar un dinero extra que siempre terminaba gastado en algo que Eliseo necesitaba: zapatos nuevos porque había crecido, útiles escolares, medicinas cuando se enfermaba. Nunca le dije que no a nada que pidiera. Cuando quiso tomar clases de fútbol, trabajé horas extra para pagarlas, aunque eso significara llegar a casa cuando ya era de noche y tener que cocinar, limpiar y ayudarle con las tareas cuando yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando sus amigos tenían teléfonos celulares y él quería uno, vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo valioso que tenía de mi esposo, para comprárselo. Él nunca supo de ese sacrificio, y yo nunca se lo dije porque no quería que se sintiera culpable. A los 16 años, Eliseo conoció a Samantha. Desde el primer día que la trajo a casa, algo en ella me incomodó. Era una chica bonita, eso no podía negarlo, pero había en sus ojos una frialdad que me ponía nerviosa. La forma en que miraba mi casa, evaluando cada mueble, cada decoración, como si estuviera calculando cuánto valía todo. La manera en que hablaba de su futuro con mi hijo, siempre incluyendo planes que requerían dinero que nosotros no teníamos. Tu mamá debería remodelar esta cocina, le decía a Eliseo. Está muy anticuada. O ¿por qué no le dices a tu mamá que cambie esos muebles de la sala? Se ven tan viejos. Muebles que había comprado con tanto esfuerzo, ahorrando peso por peso durante meses para poder darle a mi hijo un hogar digno. Pero para ella no eran suficientemente buenos. Cuando Eliseo me dijo que se iba a casar con Samantha, a los 21 años, mi corazón se partió en dos. No porque no quisiera que fuera feliz, sino porque sabía que la estaba perdiendo. Y así fue. Después de la boda, las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, y cuando venían a casa, Samantha siempre encontraba algo de qué quejarse. Hace mucho calor aquí, decía en verano, aunque yo no podía permitirme tener el aire acondicionado encendido todo el día por la factura de electricidad. Hace mucho frío, se quejaba en invierno, aunque yo usaba solo una pequeña estufa en la habitación principal para ahorrar gas. Nada era suficiente para ella, pero yo seguía recibiendo a mi hijo con los brazos abiertos cada vez que venía, cocinando sus platos favoritos, asegurándome de que se sintiera bienvenido en la casa donde había crecido. Cuando Samantha quedó embarazada, yo estaba llena de emoción. Iba a ser abuela, y ya me imaginaba ayudando con el bebé, siendo parte de esa nueva vida que venía en camino. Pero Samantha tenía otros planes. No queremos que nadie interfiera en la crianza de nuestro hijo, me dijo tajantemente cuando le ofrecí mi ayuda. Tenemos nuestro propio método. Su propio método, que aparentemente no incluía a la abuela. Perdieron el bebé a los 5 meses de embarazo. Yo lloré esa pérdida como si hubiera sido mi propio hijo, pero cuando fui a consolar a Eliseo, Samantha no me dejó ni acercarme. Necesitamos espacio, me dijo desde la puerta de su departamento, sin siquiera invitarme a pasar. Mi propio hijo estaba sufriendo, y yo no podía estar ahí para él porque su esposa había decidido que yo no era bienvenida en su dolor. Los años pasaron, y la distancia entre nosotros se hizo cada vez más grande. Eliseo venía a visitarme de vez en cuando, pero siempre con prisa, siempre con alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Samantha me está esperando, era su frase más común. Como si yo fuera una obligación molesta que había que cumplir de vez en cuando. Cuando cumplí 65 años, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Que mi hijo entendería que yo no iba a estar para siempre, que tal vez valdría la pena pasar más tiempo juntos. Pero no fue así. Mi cumpleaños pasó casi desapercibido, una llamada de 5 minutos y una tarjeta comprada a última hora. Mientras tanto, yo seguía mandándole dinero cuando lo necesitaba, ayudándolo con los gastos cuando su trabajo no alcanzaba, abriendo mi casa cuando tenían problemas. Hace 3 años, cuando Samantha perdió su trabajo, vinieron a vivir conmigo temporalmente. Temporalmente se convirtió en 3 años de tener que soportar sus quejas constantes, sus demandas, su forma de tratar mi casa como si fuera un hotel barato donde podían hacer lo que quisieran. Samantha se adueñó de mi cocina, cambió la decoración de la sala sin pedirme permiso, invitó a sus amigas como si fuera la dueña de casa. Y yo lo permití todo porque amaba a mi hijo. Porque pensaba que si era paciente, si era comprensiva, si seguía dando sin pedir nada a cambio, tal vez algún día él volvería a ser el niño cariñoso que me abrazaba cada noche antes de dormir. Pero ese niño había muerto, y en su lugar había quedado este hombre que me miraba con impaciencia mientras yo me aferraba a la pared para no caerme. La cirugía había sido más complicada de lo que los médicos esperaban.
Lo que debía ser una operación rutinaria de vesícula se complicó cuando encontraron adherencias que tuvieron que remover cuidadosamente. 3 horas en el quirófano se convirtieron en 6, y mi recuperación, que debía tomar una semana, se extendió indefinidamente. El doctor González había sido muy claro conmigo antes del alta. Señora Ofelia, su cuerpo necesita tiempo. No puede forzar la recuperación. Necesitará ayuda para subir escaleras, para bañarse, para cocinar, incluso para vestirse los primeros días. ¿Tiene alguien que pueda cuidarla? Le había dicho que sí con toda la confianza del mundo. Era mi hijo, por supuesto que iba a cuidarme. Era lo mínimo que podía esperar después de todo lo que había hecho por él. Pero la realidad había sido muy diferente. El primer día después de la cirugía, cuando llegué a casa pálida y temblorosa, Eliseo me ayudó a subir las escaleras con evidente fastidio. ¿No podías haberte quedado en el hospital unos días más?, me preguntó, como si el hospital fuera un hotel donde una se queda por placer y no porque necesite cuidados médicos que cuestan miles de dólares al día. Samantha había puesto cara de circunstancias desde que crucé la puerta. Espero que esto no dure mucho, murmuró mientras me ayudaba a llegar hasta mi habitación. Tenemos una vida social que mantener, no podemos estar aquí de enfermeros todo el tiempo. Una vida social que mantenían con el dinero que yo les daba cada mes, los $500 que les transfería religiosamente para sus gastos extras, el dinero que había ahorrado durante años trabajando turnos dobles en la fábrica. El segundo día fue peor. Intenté bajar sola a desayunar y casi me caigo en las escaleras. El dolor era tan intenso que me quedé ahí sentada, llorando en silencio, hasta que Samantha me encontró. Por Dios, Ofelia, nos vas a dar un infarto del susto, me gritó, como si hubiera sido mi culpa necesitar ayuda, como si hubiera elegido estar en esa condición. Para el tercer día, las cosas habían empeorado considerablemente. Eliseo se levantaba de mal humor cada vez que yo necesitaba algo. Si pedía un vaso de agua, suspiraba dramáticamente. Si necesitaba ayuda para ir al baño, hacía muecas de disgusto. Si me quejaba del dolor, me decía que tomara más pastillas, como si los calmantes fueran dulces que podía comer sin límite. Mamá, tienes que entender que nosotros también tenemos nuestras cosas, me dijo el cuarto día, cuando le pedí que me ayudara a bañarme porque no podía levantar los brazos por encima de la cabeza sin sentir que me desgarraba por dentro. Samantha tiene su clase de yoga, yo tengo que ir al gimnasio. No podemos estar aquí las 24 horas del día atendiendo tus necesidades. Sus necesidades, esas sí eran importantes. Las clases de yoga de Samantha que costaban $200 al mes, el gimnasio de Eliseo que costaba 150. Todo pagado con el dinero que yo había ahorrado durante años, privándome de pequeños lujos, comprando la marca más barata en el supermercado, usando la misma ropa durante años para poder darles a ellos todo lo que querían. Pero mis necesidades, aparentemente, eran un estorbo. El hecho de que no pudiera caminar sin dolor, de que necesitara ayuda para las cosas más básicas, de que estuviera pasando por el momento más vulnerable de mi vida, eso era una molestia que interrumpía sus rutinas perfectas. El quinto día llegó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Samantha había estado cuchicheando con Eliseo toda la mañana, lanzándome miradas que no presagiaban nada bueno. Yo estaba sentada en el sofá de la sala, el mismo sofá donde había amamantado a Eliseo cuando era bebé, donde había leído cuentos todas las noches durante años, donde habíamos visto películas juntos los domingos por la tarde cuando era adolescente. Intenté levantarme para ir al baño, pero las piernas no me respondieron. El dolor postoperatorio seguía siendo intenso, y los medicamentos me tenían mareada y confundida. ¿Pueden ayudarme?, les pregunté con la voz más suave posible, tratando de no sonar demandante. Eliseo estaba viendo televisión, algunos de esos programas estúpidos que le gustaban, donde personas jóvenes y atractivas vivían vidas perfectas en apartamentos lujosos que jamás podrían pagar con trabajos normales. Samantha estaba en su teléfono, probablemente chateando con sus amigas o viendo esas redes sociales donde todo el mundo mostraba solo lo mejor de sus vidas. En un momento, me dijo Eliseo sin siquiera voltear a verme. Está empezando mi programa favorito. Su programa favorito era más importante que ayudar a su madre a ir al baño. Esperé 15 minutos, luego 20, luego 30. El dolor en mi vejiga se intensificaba, pero no quería insistir porque no quería parecer molesta. Finalmente, cuando ya no pude aguantar más, volví a pedirles ayuda. «Ya voy», gritó Samantha desde la cocina,
donde estaba preparando uno de esos batidos verdes carísimos que había visto en internet y que supuestamente la mantenían joven y bella. Esperé otros 10 minutos. Cuando finalmente se acercó para ayudarme, lo hizo con tan mala gana que se notaba en cada movimiento. Me agarró del brazo con más fuerza de la necesaria, me jaló hacia arriba sin cuidado de mi condición, y cuando gemí de dolor porque el movimiento había estirado la cicatriz de la cirugía, puso los ojos en blanco. ¿En serio, Ofelia? ¿No puedes aguantar un poquito de dolor? Las mujeres de tu época eran más fuertes, me dijo con ese tonito condescendiente que tanto odiaba. Las mujeres de mi época, como si yo fuera un fósil prehistórico, como si no hubiera trabajado más duro en un día de lo que ella había trabajado en toda su vida. Fue cuando estaba regresando del baño, aferrada a la pared para no caerme, que escuché la conversación que cambió todo. Eliseo y Samantha estaban en la cocina, hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar desde el pasillo. No puedo más con esto, decía Samantha. Nos está arruinando la vida. No podemos salir, no podemos hacer nada porque siempre necesita algo. Lo sé, respondía Eliseo, pero es mi madre. No puedo simplemente abandonarla. No se trata de abandonarla, insistía Samantha, se trata de poner límites. Ella vivió su vida. Nosotros tenemos derecho a vivir la nuestra. Ella vivió su vida. Como si mi vida hubiera terminado a los 73 años, como si ya no tuviera derecho a existir, a necesitar cuidados, a esperar amor de mi propio hijo. Además, continuó Samantha con esa voz que me helaba la sangre, ¿tú has visto cuánto dinero estamos gastando en sus medicinas? Los calmantes, los antibióticos, las vitaminas que el médico le recetó. Todo eso suma, Eliseo. Y nosotros no somos ricos precisamente. No somos ricos, decía, mientras vivían en mi casa sin pagar renta, comían de mi refrigerador sin aportar un peso, usaban mi electricidad, mi agua, mi gas, mi internet. No somos ricos, pero tenían dinero para el gimnasio, para clases de yoga, para salir a cenar cada fin de semana, para esos zapatos nuevos que Samantha se compraba cada mes y que costaban más de lo que yo gastaba en comida en 2 semanas. Y otra cosa, siguió Samantha, y yo pude sentir la crueldad que se aproximaba en su tono. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pretendiendo que esto es temporal? Tu madre no se va a recuperar completamente. A su edad, estas cosas no mejoran, solo empeoran. ¿Qué vamos a hacer? Convertirnos en sus cuidadores de tiempo completo para el resto de nuestras vidas. El resto de nuestras vidas. Como si cuidar a la mujer que había sacrificado todo por él fuera una condena a cadena perpetua. Como si yo fuera una carga que había que soportar hasta que finalmente me muriera y los liberara de esa terrible responsabilidad. Tal vez tengas razón, escuché decir a Eliseo, y sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. ¿Pero qué sugieres que hagamos? Hay lugares especializados, respondió Samantha con esa frialdad calculadora que la caracterizaba. Hogares de ancianos donde tienen personal capacitado para este tipo de cosas. Ella estaría mejor cuidada. Y nosotros podríamos volver a tener una vida normal. Una vida normal. Su vida normal consistía en vivir de mis ahorros, en mi casa, usando mis cosas, pero sin la molestia de tener que verme todos los días. Querían todos los beneficios de mi generosidad, sin ninguna de las responsabilidades que conlleva el amor filial. Además, añadió Samantha, y yo pude detectar la avaricia en su voz. Piénsalo bien, Eliseo. Esta casa vale mucho dinero. Si tu madre se va a un hogar, podríamos venderla y usar ese dinero para empezar de nuevo. Comprarnos nuestro propio lugar, tal vez algo más moderno, en un mejor barrio. Ahí estaba. La verdad detrás de toda su frialdad. No era solo que yo fuera una molestia, era que mi casa representaba dinero, dinero que ellos querían pero que no podían tocar mientras yo estuviera viva y en mis cabales. Un hogar de ancianos resolvería ambos problemas. Me quitarían de en medio y podrían vender la casa que había sido mi hogar durante 30 años. La casa que había comprado con tanto esfuerzo después de años de ahorrar cada peso. La casa donde había criado a Eliseo, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada logro importante de su vida. La casa que había hipotecado 2 veces para pagar sus estudios universitarios, trabajando turnos dobles durante años para poder hacer los pagos. La casa que representaba toda una vida de trabajo y sacrificio, y ellos la veían como una simple transacción comercial. ¿Pero cómo le decimos?, preguntaba Eliseo, y por un momento pensé que tal vez quedaba algo de conciencia en él.
Fácil, respondió Samantha sin vacilación. Le decimos la verdad. Que no somos sus enfermeros particulares, que tenemos nuestras propias vidas que vivir, que necesita cuidado profesional que nosotros no podemos darle. No somos sus enfermeros particulares. Esa frase me golpeó como un martillo en el pecho. No, no eran mis enfermeros particulares. Eran mi familia. O al menos eso creía yo. Resulta que para ellos, yo no era su madre y abuela, era una paciente molesta que necesitaba cuidados que ellos no estaban dispuestos a dar. Me las arreglé para llegar hasta mi habitación sin que me escucharan, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Me senté en mi cama, esa cama donde había dormido sola durante 15 años después de que murió mi esposo, donde había llorado en silencio tantas noches para que Eliseo no me escuchara y se preocupara, donde había soñado con el día en que él formara su propia familia y yo pudiera ser la abuela cariñosa que ayudara con los nietos. Pero no había nietos. Y no había familia cariñosa. Lo que había era dos personas que habían calculado fríamente cómo deshacerse de mí de la manera más conveniente para ellos. Pensé en todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías. Cuando Eliseo quiso estudiar ingeniería en una universidad privada cara, yo trabajé limpiando oficinas por las noches después de mi turno en la fábrica para poder pagar la colegiatura. Cuando se graduó y no encontraba trabajo, yo pagué todos los gastos de la casa durante 8 meses mientras él buscaba la oportunidad perfecta. Cuando finalmente consiguió trabajo, pero el salario no le alcanzaba para el estilo de vida que quería, yo seguí complementando sus ingresos mes tras mes, año tras año. Cuando conoció a Samantha y quiso impresionarla llevándola a restaurantes caros, yo le daba dinero extra para sus gastos personales. Cuando se casaron y necesitaban muebles para su apartamento, yo les regalé $5,000 que había ahorrado para remodelar mi propia cocina. Cuando perdieron el apartamento porque Eliseo fue despedido, yo los recibí en mi casa sin quejarme, les di la habitación principal y yo me mudé al cuarto pequeño que había sido su habitación de niño. Y ahora, cuando yo necesitaba cuidados por primera vez en mi vida, cuando había una crisis de salud que requería que me devolvieran una a decirme esas palabras crueles que habían ensayado en la cocina, a convencerme de que lo mejor para todos era que me fuera a un hogar de ancianos donde pudiera estar mejor cuidada. Fingí estar dormida cuando abrieron la puerta. Los escuché susurrar entre ellos, decidiendo si despertarme o esperar. Finalmente decidieron esperar hasta que bajara por mi cuenta. Pero yo ya había escuchado suficiente. Ya sabía exactamente lo que pensaban de mí, lo que querían hacer conmigo, y cómo veían mi futuro. No era la madre amorosa que merecía cuidados en su vejez, era un obstáculo entre ellos y el dinero de la venta de mi casa. Me quedé ahí acostada, mirando el techo de la habitación donde había pasado tantas noches felices cuando Eliseo era pequeño y se metía a mi cama después de una pesadilla. Recordé cómo me abrazaba fuerte, cómo me decía que yo era la mejor mamá del mundo, cómo me prometía que cuando fuera grande me iba a cuidar siempre. Siempre había resultado ser una mentira muy conveniente. Pero si ellos creían que iba a quedarme ahí como una víctima indefensa esperando a que decidieran mi destino, estaban muy equivocados. Yo había trabajado duro toda mi vida, había tomado decisiones difíciles, había luchado contra viento y marea para salir adelante. No iba a empezar a ser una víctima pasiva ahora. Si querían jugar sucio, yo podía jugar más sucio. Si querían tratarme como una extraña, yo les iba a demostrar lo que significaba realmente ser tratado como extraños. A la mañana siguiente, cuando finalmente bajé las escaleras agarrándome del barandal como si fuera una anciana inválida, que era exactamente la imagen que querían que proyectara, Eliseo y Samantha estaban desayunando en mi mesa, usando mi vajilla, comiendo comida comprada con mi dinero, planificando mi futuro como si yo fuera una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. Me senté en silencio, observándolos. Samantha llevaba puesto un vestido rosa nuevo que no había visto antes, probablemente comprado con el dinero que yo le había dado a Eliseo la semana anterior para gastos extras. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, su cabello recién peinado en el salón que costaba más en una visita de lo que yo gastaba en comida en un mes entero. Eliseo tenía esa expresión que conocía tan bien, la misma que ponía cuando de niño había hecho algo malo y sabía que yo me iba a enterar. Esa mezcla de culpabilidad y desafío que me había resultado tierna cuando tenía 8 años, pero que ahora me resultaba patética en un hombre de 35. Mamá, comenzó con esa voz artificialmente dulce que usaba cuando quería algo. Samantha y yo estuvimos hablando anoche sobre tu situación. Mi situación.
Como si estar recuperándome de una cirugía fuera una situación embarazosa que había que resolver en lugar de una condición médica temporal que requería paciencia y cuidado. Creemos que tal vez sería mejor para ti. Continuó, pero Samantha lo interrumpió con esa impaciencia característica que tenía cuando las cosas no se movían lo suficientemente rápido para su gusto. Lo que Eliseo está tratando de decir, intervino con esa sonrisa falsa que reservaba para las ocasiones en que quería parecer considerada, es que pensamos que estarías mucho mejor en un lugar donde tengan personal especializado para cuidarte. Un lugar bonito, con jardines, donde puedas hacer amigas de tu edad. Un lugar bonito con jardines. Hablaba de un hogar de ancianos como si fuera un resort de lujo, no como lo que realmente era, un lugar donde las familias mandaban a los viejos para no tener que lidiar con ellos. Un lugar donde yo sería solo una más entre decenas de ancianos abandonados por sus hijos, esperando la muerte mientras miraba por la ventana recordando la vida que había tenido. Además, añadió Eliseo, ganando confianza al ver que yo no respondía inmediatamente, estarías más segura ahí. ¿Qué pasa si te caes cuando estás sola en casa? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica y nosotros no estamos aquí para ayudarte? ¿Qué pasa si tengo una emergencia médica? Quería reírme de la ironía. Durante los últimos 5 días había tenido múltiples emergencias médicas pequeñas, desde no poder levantarme del sofá hasta casi desmayarme en el baño por el dolor, y su respuesta había sido suspirar con fastidio cada vez que necesitaba ayuda. Y piénsalo, mamá, continuó Samantha, claramente satisfecha con la dirección que estaba tomando la conversación. Allá tendrías actividades organizadas, terapia física profesional, enfermeras las 24 horas. Aquí solo nos tienes a nosotros, y francamente, no estamos capacitados para darte la atención médica que necesitas. No estamos capacitados. Qué conveniente excusa para justificar lo que realmente era. No tenían la más mínima intención de sacrificar su comodidad por cuidar a alguien más, ni siquiera a la persona que había sacrificado toda su comodidad por cuidarlos a ellos durante décadas. Además, y aquí Samantha bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto íntimo, esta casa es demasiado grande para una persona sola, especialmente en tu condición. Hay tantas escaleras, tantos rincones donde podrías lastimarte. En un lugar especializado, todo está diseñado pensando en personas de tu edad. Personas de mi edad. 73 años no eran tan viejos. Mi madre había vivido hasta los 89, lucida y activa hasta el final. Pero para ellos, yo ya era una anciana decrépita que no podía cuidar de sí misma, que representaba un peligro para mí misma y una carga para los demás. ¿Y qué pasaría con la casa?, pregunté finalmente, con la voz más débil y confundida que pude simular. Los ojos de Samantha se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. Oh, no te preocupes por eso, dijo rápidamente. Nosotros nos encargaríamos de todo. La venderíamos por ti, te ayudaríamos con todos los papeleos. El dinero de la venta sería para pagar el hogar de ancianos, y si queda algo extra, bueno, sería tu herencia adelantada para nosotros. Mi herencia adelantada. Ahí estaba la verdad desnuda. Querían el dinero de mi casa ahora, mientras yo todavía estaba viva pero lo suficientemente vulnerable como para manipularme. No querían esperar a que me muriera naturalmente, querían forzar la situación para beneficiarse lo antes posible. Es una gran oportunidad, mamá, añadió Eliseo, claramente animado por la respuesta positiva que creía estar viendo en mi cara. Podrías empezar una nueva etapa de tu vida, conocer gente nueva, tener cuidados profesionales. Y nosotros podríamos visitarte todos los fines de semana. Todos los fines de semana. ¡Qué generoso! Una visita semanal de 1 hora para calmar sus conciencias y mantener las apariencias frente a sus amigos. Sí, claro que cuidamos a mi madre. La visitamos religiosamente cada fin de semana. Lo que no dirían es que me habían mandado a un hogar para poder vivir en paz con el dinero de la venta de mi casa. Incluso, continuó Samantha, ya sin ningún disimulo en su entusiasmo, hemos estado viendo algunos lugares muy bonitos. Hay uno que se llama Jardines del Atardecer, que tiene muy buenas referencias. Es un poco caro, pero con el dinero de la venta de la casa, podrías permitírtelo fácilmente. Jardines del Atardecer. Hasta el nombre sonaba como un eufemismo para lugar donde van a morir los viejos. Y por supuesto que era caro. Los mejores lugares para deshacerse de los padres inconvenientes siempre lo eran. ¿Ya fueron a verlo?, pregunté, fingiendo curiosidad inocente. Bueno, dijo Eliseo con cierta incomodidad.
Fuimos a ver algunos lugares la semana pasada, antes de tu cirugía. Solo para tener información, por si acaso. La semana pasada, antes de mi cirugía. Habían estado planeando esto incluso antes de que yo tuviera la operación. Habían estado calculando cómo deshacerse de mí mientras yo estaba firmando los documentos de consentimiento para la cirugía, preocupada solo por salir bien del procedimiento para poder seguir siendo una buena madre y abuela. Es solo que pensamos que es mejor estar preparados, añadió Samantha, notando mi expresión. Estas cosas toman tiempo para organizarse, y queremos asegurarnos de que tengas las mejores opciones disponibles. Las mejores opciones para ellos, quería decir. La opción que les permitiera vender mi casa rápidamente y empezar su nueva vida sin la molestia de tener que cuidar a una suegra enferma. ¿Y cuándo pensaban que esto debería suceder?, pregunté, manteniendo el tono de voz tembloroso e incierto. Bueno, dijo Eliseo, intercambiando una mirada rápida con Samantha. No hay prisa, por supuesto. Pero tal vez en las próximas semanas, cuando te sientas un poco más fuerte para hacer el cambio. En las próximas semanas. No querían esperar ni siquiera a que me recuperara completamente. Querían que tomara esta decisión que cambiaría mi vida para siempre mientras todavía estaba débil, confundida por los medicamentos, vulnerable por el dolor. Era el momento perfecto para manipularme, y ellos lo sabían. Podríamos ir a visitarlo mañana, sugirió Samantha con entusiasmo mal disimulado. Solo para que veas lo bonito que es, lo bien cuidado que está todo. Estoy segura de que te va a encantar. Me va a encantar. La perspectiva de ser abandonada por mi propia familia me iba a encantar. La idea de vender la casa donde había construido toda mi vida adulta me iba a fascinar. El concepto de pasar mis últimos años rodeada de extraños en lugar de la familia por la que había sacrificado todo me iba a emocionar. Está bien, dije finalmente, con la voz más débil y derrotada que pude lograr. Si ustedes creen que es lo mejor para mí. La sonrisa que se extendió por la cara de Samantha fue tan brillante que podría haber iluminado toda la habitación. Eliseo parecía aliviado, como si hubiera estado esperando una pelea que finalmente no iba a tener que dar. «Excelente», exclamó Samantha, ya tomando su teléfono. «Voy a llamar ahora mismo para programar una visita. Estoy segura de que cuando veas el lugar, te vas a dar cuenta de que es la mejor decisión». La mejor decisión. Para ellos, sin duda alguna. Pero lo que no sabían era que yo también había estado haciendo mis propios planes durante la noche. Y mis planes no incluían terminar mis días en un hogar de ancianos mientras ellos vivían cómodamente con el dinero de la venta de mi casa. Mientras Samantha hablaba animadamente por teléfono tratando de programar la visita al hogar de ancianos, y Eliseo revisaba su celular probablemente calculando cuánto dinero iban a obtener de la venta de mi casa, yo subí lentamente las escaleras hacia mi habitación. Cada paso era una actuación cuidadosamente orquestada. Me agarraba del barandal con más fuerza de la necesaria, suspiraba audiblemente por el esfuerzo, me detuve a la mitad para recuperar el aliento. Quería que me vieran exactamente como ellos creían que era, una anciana frágil, confundida, incapaz de tomar decisiones por sí misma. Una víctima perfecta para sus planes manipulativos. Una vez en mi habitación, cerré la puerta con llave y me dirigí al escritorio donde guardaba todos mis documentos importantes. Durante los últimos 30 años, había sido extremadamente cuidadosa con mis papeles, mis cuentas bancarias, mis inversiones. Había aprendido a ser organizada por necesidad, después de quedar viuda y tener que manejar todas las finanzas sola. Lo que Eliseo y Samantha no sabían era cuánto dinero tenía realmente. Ellos pensaban que yo vivía solo con mi pensión y los pequeños ahorros que había mencionado a lo largo de los años. Pero la verdad era muy diferente. Durante todos esos años trabajando doble turno, limpiando casas los fines de semana, vendiendo comida casera a mis compañeros de trabajo, había ahorrado mucho más de lo que jamás les había dicho. No era rica, pero tampoco era la anciana pobre que ellos imaginaban. Tenía 3 cuentas bancarias diferentes. La principal, donde depositaban mi pensión y de donde sacaba el dinero para los gastos diarios, era la única que Eliseo conocía porque a veces lo mandaba al banco a hacer depósitos o retiros por mí. Pero había otras 2 cuentas que había abierto años atrás, donde había estado transfiriendo dinero sistemáticamente. La segunda cuenta tenía $45,000 que había ahorrado a lo largo de 20 años, peso por peso, sacrificando pequeños lujos para poder tener una reserva de emergencia. La tercera cuenta,
que había abierto hace 10 años cuando empecé a desconfiar de las intenciones de Samantha, tenía $62,000. Además de las cuentas bancarias, tenía un certificado de depósito por $30,000 que vencía el próximo año, y algunas inversiones pequeñas que habían crecido más de lo que esperaba. En total, sin contar la casa, tenía casi $150,000 en activos líquidos. Eliseo había sido autorizado para acceder solo a la cuenta principal, donde mantenía aproximadamente $5,000 para gastos corrientes. Esa autorización la había puesto años atrás por conveniencia, para que pudiera ayudarme con los trámites bancarios cuando yo estaba trabajando. Nunca pensé que algún día esa autorización se convertiría en un arma en su contra. Tomé el teléfono y marqué el número del banco. Después de navegar por el tedioso menú automatizado, finalmente llegué a un representante humano. «Buenos días», dije con mi voz más firme y profesional, muy diferente de la voz temblorosa que había estado usando con Eliseo y Samantha. «Habla Ofelia Martínez. Necesito congelar el acceso de terceros a mi cuenta corriente inmediatamente». «Por supuesto, señora Martínez. ¿Podría proporcionarme su número de cuenta y verificar su identidad?». Después de pasar por todos los protocolos de seguridad, el representante confirmó que la autorización de Eliseo había sido revocada inmediatamente. Ya no podría tocar ni un peso de mi dinero. «¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy?», preguntó el representante. «Sí», respondí, sintiendo una extraña sensación de poder corriendo por mis venas. «Quiero transferir todo el dinero de mi cuenta corriente a mi cuenta de ahorros. Todas mis transacciones futuras serán solo con tarjeta de débito y requerirán mi presencia personal en el banco». «Entendido. Algo más. Una última cosa. Si alguien pregunta sobre estas transacciones o cambios en mi cuenta, no están autorizados para recibir ninguna información. Solo yo puedo hacer consultas sobre mi dinero». Cuando colgué el teléfono, sentí como si hubiera dado el primer paso en un plan que había estado formándose en mi mente durante toda la noche. Pero eso era solo el comienzo. Busqué en mi agenda el número de Evaristo Herrera, un abogado que había conocido años atrás cuando tuve que hacer unos trámites relacionados con la herencia de mi esposo. Era un hombre serio, competente, y más importante aún, no tenía ninguna conexión con mi familia que pudiera comprometerlo. «Bufete Herrera, ¿en qué podemos ayudarle?», respondió una voz femenina profesional. «Buenos días. Necesito hacer una cita urgente con el licenciado Herrera. Es un asunto legal familiar que requiere atención inmediata. ¿Podría proporcionarme su nombre y una breve descripción del asunto?». «Ofelia Martínez. Necesito asesoría sobre protección de activos y posible desalojo de inquilinos no deseados de mi propiedad». Inquilinos no deseados. Técnicamente era cierto. Eliseo y Samantha habían estado viviendo en mi casa durante 3 años sin pagar renta, sin contribuir a los gastos, y ahora estaban tratando de forzarme a irme de mi propia casa. Eso los convertía en inquilinos problemáticos que necesitaban ser removidos. «El licenciado puede recibirla mañana a las 10 de la mañana. ¿Le parece bien?». «Perfecto. Ahí estaré». Después de colgar, me quedé sentada en mi escritorio, mirando por la ventana el jardín que había cultivado durante décadas. Cada rosa, cada árbol frutal, cada planta había sido sembrada con mis propias manos. Había pasado innumerables horas ahí, encontrando paz después de días difíciles de trabajo, enseñándole a Eliseo sobre la paciencia que requiere hacer crecer algo hermoso. Ahora él quería vender todo eso para financiar su nueva vida sin mí. Escuché sus voces abajo, claramente emocionados. Probablemente Samantha había conseguido la cita para ver el hogar de ancianos y estaban celebrando lo fácil que había sido convencerme. Lo fácil que había sido manipular a la pobre anciana confundida para que aceptara su destino sin pelear. Pero yo no era la anciana confundida que ellos creían que era. Era una mujer que había luchado contra viento y marea durante 73 años, que había criado un hijo sola mientras trabajaba turnos dobles, que había construido un patrimonio peso por peso a pesar de todas las adversidades. Y no iba a dejar que 2 parásitos codiciosos destruyeran todo lo que había construido. Bajé las escaleras lentamente, manteniendo mi actuación de anciana frágil. Eliseo y Samantha estaban en la sala, él con su laptop abierta, ella con varios papeles extendidos sobre la mesa de centro. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó Eliseo con esa preocupación fingida que había perfeccionado durante los últimos días. «Un poco mejor», respondí con voz débil. «¿Qué están haciendo?».
Solo estamos organizando algunas cosas, dijo Samantha rápidamente, tratando de cubrir los papeles. Información sobre el hogar de ancianos, algunos detalles sobre la venta de casas, nada importante. Nada importante. Los documentos que decidirían mi futuro no eran nada importante para ellos. Era solo papeleo tedioso que había que resolver para poder acceder a mi dinero lo antes posible. Conseguimos la cita para mañana a las 2 de la tarde, añadió Eliseo. Van a darnos un tour completo del lugar. Dicen que tienen una lista de espera, pero si te gusta, podemos poner tu nombre inmediatamente. Una lista de espera. ¡Qué conveniente! Eso crearía presión para tomar una decisión rápida, antes de que perdiera la oportunidad de entrar a ese maravilloso lugar donde podría pasar mis últimos años rodeada de extraños. ¿Y qué pasa con la casa mientras tanto?, pregunté, fingiendo confusión. No te preocupes por eso, respondió Samantha rápidamente. Nosotros nos encargaremos de todo. Ya hablé con un agente de bienes raíces que conoce el barrio. Dice que casas como esta se venden rápido, especialmente si se pone un precio competitivo. Un precio competitivo. Seguramente eso significaba vender por debajo del valor real para poder cerrar la venta rápidamente y obtener el dinero lo antes posible. Bueno, dije finalmente, suspirando como si toda esta planificación fuera demasiado abrumadora para mi pobre cerebro anciano. Supongo que ustedes saben lo que es mejor. Exactamente, dijo Samantha con una sonrisa brillante. Solo queremos lo mejor para ti, Ofelia. Queremos que seas feliz y que estés bien cuidada. Feliz y bien cuidada. En un hogar de ancianos, separada de todo lo que había conocido y amado, mientras ellos disfrutaban del dinero de mi casa. Pero mañana iban a descubrir que la anciana frágil y confundida que creían estar manipulando tenía algunos trucos bajo la manga que nunca vieron venir. La mañana siguiente llegó con una tensión extraña en el aire. Eliseo y Samantha estaban inusualmente atentos conmigo, trayéndome el desayuno a la cama, preguntándome cada 5 minutos si necesitaba algo, hablándome con esa dulzura empalagosa que reservaban para cuando querían algo muy importante de mí. ¿Cómo dormiste, mamá?, preguntó Eliseo, sentándose en el borde de mi cama con una taza de té que sabía exactamente cómo me gustaba. Era la primera vez en días que se tomaba la molestia de preparar mi té correctamente. Mejor, mentí, manteniendo mi voz suave y agradecida. La verdad era que había pasado la noche despierta, repasando cada detalle de mi plan, anticipando cada posible reacción, preparándome mentalmente para lo que estaba por venir. Estamos muy emocionados por la visita de hoy, añadió Samantha, entrando al cuarto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El lugar se ve hermoso en las fotos. Tiene una biblioteca, actividades de arte, hasta un pequeño jardín donde puedes cultivar flores si quieres. Un pequeño jardín. Como si eso pudiera compararse con el jardín que había cultivado durante 30 años, donde conocía cada planta, cada estación de crecimiento, cada rincón que había diseñado con mis propias manos. Suena muy bonito, respondí, fingiendo un entusiasmo que estaba muy lejos de sentir. Y lo mejor de todo, continuó Eliseo, claramente animado por mi respuesta positiva, es que van a cuidarte profesionalmente. Nunca más tendrás que preocuparte por cocinar, limpiar, o hacer cualquier cosa que te cause dolor o fatiga. Nunca más tendría que hacer nada que me diera propósito, autonomía o control sobre mi propia vida, quería decir. Nunca más tendría que tomar decisiones, manejar mi dinero, o ser una persona independiente. Solo tendría que sentarme en una habitación pequeña y esperar a que otros decidieran qué era mejor para mí. Tenemos que salir temprano, dijo Samantha, consultando su teléfono. Primero vamos al hogar de ancianos, y después pensamos pasar por el banco para empezar a organizar los papeles financieros. Mientras más rápido podamos poner la casa en el mercado, mejor. El banco. ¿Qué sorpresa me iban a llevar ahí? ¿Al banco?, pregunté, fingiendo confusión. ¿Para qué necesitamos ir al banco? Solo para algunas formalidades, respondió Eliseo rápidamente. Para transferir algunas cosas, organizar los pagos del hogar de ancianos, ese tipo de cosas. No te preocupes, yo me encargo de todo. Claro que se iba a encargar de todo. Se iba a encargar de transferir mi dinero a cuentas que él pudiera controlar, de organizar la venta de mi casa, de asegurarse de que yo no tuviera acceso independiente a mis propios recursos financieros. Pero había un pequeño problema con su plan. Ya no tenía acceso a mi dinero. A las 9:30 de la mañana, les dije que necesitaba salir por un momento para comprar unas medicinas en la farmacia.
Samantha se ofreció inmediatamente a acompañarme, pero yo insistí en que necesitaba caminar un poco para fortalecer las piernas, que era parte de mi recuperación. Después de algunas protestas, me dejaron salir sola, probablemente pensando que era seguro porque una anciana frágil como yo no podía hacer mucho daño en una hora. El bufete del licenciado Herrera quedaba a solo 3 cuadras de mi casa. Llegué exactamente a las 10 en punto, respirando pesadamente no por el esfuerzo físico, sino por la adrenalina de lo que estaba a punto de hacer. Evaristo Herrera era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una presencia que inspiraba confianza inmediatamente. Su oficina era ordenada, profesional, llena de libros legales y diplomas que hablaban de una carrera sólida. Señora Martínez, me saludó con una sonrisa cálida. Por favor, tome asiento. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté toda la historia desde el principio. La cirugía, los comentarios crueles, los planes para el hogar de ancianos, la conspiración para vender mi casa, todo. Evaristo escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más seria conforme avanzaba mi relato. Entiendo, dijo finalmente cuando terminé de hablar. ¿Y qué es exactamente lo que quiere lograr? Quiero que salgan de mi casa, respondí sin vacilación. Inmediatamente. Y quiero asegurarme de que no puedan forzarme a irme a ningún hogar de ancianos o vender mi propiedad sin mi consentimiento explícito. ¿Han estado pagando renta? No. Ni renta, ni servicios, ni comida. Nada. ¿Tienen algún contrato de arrendamiento? No. Los dejé vivir conmigo por bondad, porque pensé que era temporal cuando perdieron su apartamento. ¿Por cuánto tiempo han vivido ahí? 3 años. Evaristo asintió, escribiendo más notas. Y usted está mental y físicamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Completamente. Estoy recuperándome de una cirugía menor, pero mi capacidad mental es perfecta. Excelente. Entonces tenemos varias opciones legales. Se recostó en su silla y me explicó detalladamente mis derechos como propietaria, las leyes sobre inquilinos no deseados y los procedimientos para el desalojo. ¿Qué tan rápido puede hacerse esto?, pregunté. Si no tienen contrato de arrendamiento y no han pagado renta, técnicamente son huéspedes que han excedido su bienvenida. Puedo preparar una notificación legal dándoles 24 horas para desalojar la propiedad. Si no cumplen, podemos proceder con un desalojo forzoso. 24 horas. Perfecto. ¿Y qué pasa si tratan de reclamar que tienen derecho a quedarse porque me están cuidando? No tienen bases legales para esa reclamación. Usted no firmó ningún acuerdo que los designe como cuidadores, y ellos no pueden forzar servicios de cuidado no solicitados como justificación para ocupar su propiedad. ¿Y si tratan de decir que no estoy mentalmente capacitada para tomar esta decisión? Necesitarían una evaluación médica oficial y una orden judicial para declarar incompetencia mental. Eso toma meses, y basándose en nuestra conversación, dudo mucho que tengan éxito. Perfecto. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo. Evaristo sonrió por primera vez desde que había empezado a contar mi historia. Voy a preparar los documentos inmediatamente. ¿A qué hora llegará a su casa esta tarde? Estaremos de vuelta alrededor de las 4. Van a llevarme a ver un hogar de ancianos y después al banco. Excelente. Yo estaré en su casa a las 4:30 con la notificación de desalojo y un oficial de policía para asegurarme de que se cumplan sus derechos como propietaria. Un oficial de policía. Eso le daría un toque oficial al asunto que Eliseo y Samantha no podrían ignorar o tratar de manipular. ¿Cuánto va a costar todo esto?, pregunté. $500 por los documentos legales y la representación inicial. Si necesitamos proceder a un desalojo forzoso, serían otros $300. $800 para recuperar mi casa y mi dignidad. Era una ganga. Saqué mi chequera y escribí el cheque inmediatamente. ¿Algo más que necesite saber? ¿Tiene algún lugar donde quedarse esta noche, por si las cosas se ponen tensas? Pensé en Lourdes, mi amiga de toda la vida que vivía al otro lado de la ciudad. Ella había sido testigo de todos mis sacrificios por Eliseo a lo largo de los años, y más de una vez había tratado de advertirme sobre las intenciones de Samantha. Sí, tengo un lugar donde ir si es necesario. Perfecto. Una última pregunta.
¿Está completamente segura de que quiere hacer esto? Una vez que entregue la notificación, no hay vuelta atrás. Pensé en todas las noches que había trabajado turnos extra para darle a Eliseo todo lo que quería. Pensé en todos los sacrificios que había hecho, todos los sueños propios que había abandonado por su bienestar. Pensé en las palabras crueles que había escuchado: no somos tus enfermeros particulares. Completamente segura, respondí sin vacilación. Entonces nos vemos a las 4:30. Salí del bufete del licenciado Herrera sintiéndome más fuerte y empoderada de lo que me había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, yo estaba tomando las decisiones. Yo estaba controlando mi destino. Cuando regresé a casa después de la cita con el abogado, Eliseo y Samantha estaban esperándome con una mezcla de preocupación fingida e impaciencia mal disimulada. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó Eliseo, mirando su reloj. Dijiste que ibas a la farmacia, pero has estado fuera más de 1 hora. Me encontré con Lourdes en el camino, mentí suavemente. Hacía tanto tiempo que no la veía que nos pusimos a platicar. Era parcialmente cierto. Después de salir del bufete, había pasado por la casa de Lourdes para contarle lo que estaba pasando y pedirle si podía quedarme con ella esa noche si las cosas se ponían difíciles. Lourdes, que había sido mi amiga durante 40 años y conocía a Eliseo desde que era niño, se había indignado tanto que había querido ir inmediatamente a darle una lección a mi hijo. Ese niño malcriado, había dicho con lágrimas en los ojos. Después de todo lo que hiciste por él. Por supuesto que puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, Ofelia. Es más, deberías quedarte permanentemente y dejar que esos ingratos se busquen su propia casa. Pero yo no quería huir de mi propia casa. Quería recuperarla. Bueno, dijo Samantha, consultando su reloj con evidente ansiedad. Tenemos que irnos ya si queremos llegar a tiempo a la cita. ¿Estás lista? Asentí, tomando mi bolso y fingiendo la lentitud de una anciana que necesitaba tiempo extra para cada movimiento. En realidad, me sentía más ágil y enérgica de lo que me había sentido en días. La anticipación de lo que estaba por venir me había llenado de una energía que no había experimentado en mucho tiempo. El viaje al hogar de ancianos fue una tortura de comentarios entusiastas de Samantha sobre lo emocionante que era esta nueva etapa de mi vida, y observaciones útiles de Eliseo sobre cómo iba a ser mucho mejor para mí estar en un lugar con cuidado profesional. Jardines del Atardecer resultó ser exactamente lo que había imaginado, un edificio institucional tratando desesperadamente de parecer acogedor, con jardines demasiado perfectos que claramente eran mantenidos por jardineros profesionales, no por los residentes. El lobby estaba lleno de ancianos sentados en sillas de ruedas, algunos mirando perdidamente por las ventanas, otros durmiendo en sus asientos. La directora, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional demasiado brillante, nos recibió con el entusiasmo ensayado de alguien que había dado este tour miles de veces. Señora Martínez, qué gusto conocerla. Soy Patricia Morales, la directora de admisiones. ¿Lista para ver su nuevo hogar? Mi nuevo hogar. Como si ya fuera un hecho consumado. Nos mostró habitaciones pequeñas con baños minúsculos y ventanas que daban al estacionamiento. Nos enseñó el comedor donde todos comían a horarios fijos, el salón de actividades donde se suponía que debía emocionarme por las clases de tejido y bingo, y el jardín donde podría disfrutar del aire fresco bajo supervisión. Bajo supervisión. Como si fuera una niña pequeña que no podía confiar en estar sola en un jardín. ¿Y cuál sería el costo mensual?, pregunté, aunque ya sabía que Samantha había investigado todos estos detalles. Para el paquete completo de cuidados, incluyendo 3 comidas al día, supervisión médica, actividades recreativas y limpieza de habitación, serían $4,500 mensuales. $4,500 al mes. $54,000 al año. Con el dinero de la venta de mi casa, que valía aproximadamente $300,000, podría pagar 5 años y medio en este lugar. Después de eso, tendría que depender de mis ahorros hasta que se acabaran, y entonces... Bueno, entonces sería problema del Estado. Es un excelente valor, añadió Patricia rápidamente, notando mi expresión. Muchas familias nos dicen que es mucho más económico que contratar cuidadores privados en casa. Familias que querían deshacerse de sus ancianos problemáticos, sin duda. ¿Y qué pasa si alguien cambia de opinión después de mudarse?, pregunté inocentemente. Bueno, requerimos un compromiso mínimo de 6 meses para garantizar la estabilidad de nuestros residentes. Después de eso,
Por supuesto, si alguien decide que prefiere otro tipo de arreglo, puede irse con 30 días de anticipación. 6 meses mínimos. Una vez que entrara aquí, estaría atrapada durante al menos medio año, tiempo suficiente para que Eliseo y Samantha vendieran mi casa y desaparecieran con el dinero. Suena perfecto, dijo Samantha rápidamente. ¿Verdad, Ofelia? Es exactamente lo que necesitas. Es muy bonito, respondí con voz débil, fingiendo estar abrumada por toda la información. ¿Les gustaría que prepare los papeles de admisión?, preguntó Patricia con ojos brillantes, claramente oliendo una venta fácil. Todavía estamos en la etapa de exploración, dijo Eliseo. Pero definitivamente estamos muy interesados. Por supuesto. Pero debo mencionar que tenemos lista de espera, y justo ayer se liberó una habitación muy bonita en el segundo piso. Si están interesados, podríamos reservarla con un depósito de $2,000. Un depósito no reembolsable, seguramente. Otra forma de presionar para una decisión rápida. ¿Qué piensas, mamá?, preguntó Eliseo, volteando hacia mí con esa expresión de preocupación filial que había perfeccionado para estas ocasiones públicas. Es mucha información, respondí, llevándome una mano a la frente como si estuviera confundida y cansada. Podríamos pensarlo un poco más. Por supuesto, dijo Patricia, aunque su sonrisa se tensó ligeramente. Pero como mencioné, esta habitación en particular no va a estar disponible por mucho tiempo. Lo entendemos, dijo Samantha. Le daremos una respuesta muy pronto. Salimos del hogar de ancianos con Samantha y Eliseo claramente frustrados por no haber podido cerrar el trato inmediatamente. Durante el viaje al banco, trataron de convencerme de todas las ventajas del lugar, como si yo hubiera estado ciega durante el tour. El personal parecía muy profesional, decía Eliseo. Y los jardines eran hermosos, añadía Samantha. Y piensa lo tranquila que vas a estar, sin tener que preocuparte por mantener la casa, pagar servicios, cocinar todos los días, insistía Eliseo. Sin tener que preocuparme por nada porque no iba a tener control sobre nada, quería decir. Cuando llegamos al banco, Eliseo se dirigió confiadamente hacia la ventanilla, llevando una carpeta con documentos que había preparado. Buenos días, le dijo al cajero. Vengo a hacer algunas transacciones en la cuenta de mi madre, Ofelia Martínez. El cajero, un joven que no reconocí, tomó los documentos y los revisó. Después de unos momentos, me miró a mí. ¿Señora Martínez? ¿Podría acercarse, por favor? Me acerqué a la ventanilla, manteniendo mi actuación de anciana frágil pero cooperativa. Señora, me temo que no podemos procesar estas transacciones. La autorización de terceros en su cuenta fue revocada ayer por la mañana. La expresión en la cara de Eliseo fue impagable. Pasó de la confianza absoluta a la confusión total en menos de un segundo. ¿Cómo que fue revocada?, preguntó, su voz subiendo un tono. Yo he tenido acceso a esa cuenta durante años. Lo siento, señor, pero solo la titular de la cuenta puede hacer cambios a las autorizaciones. Señora Martínez, usted autorizó esta revocación. Todos los ojos estaban sobre mí. Era el momento de la verdad. Sí, dije claramente, mi voz de repente mucho más fuerte y firme de lo que había sido durante días. Yo revoqué su autorización ayer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eliseo me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Samantha tenía la boca abierta, claramente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Pero por qué?, preguntó finalmente Eliseo, su voz casi un susurro. Porque, respondí, enderezándome y mirándolo directamente a los ojos, ya no confío en ti. El viaje de regreso a casa fue tenso como nunca había experimentado en mi vida. Eliseo conducía en silencio, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante, mientras Samantha me lanzaba miradas asesinas por el espejo retrovisor. El aire dentro del carro era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. No entiendo qué está pasando aquí, dijo finalmente Samantha, su voz cargada de una frialdad que ya no se molestaba en disimular. ¿Por qué harías algo así, Ofelia? Nosotros solo estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme?, pregunté, manteniendo mi voz calmada pero firme. ¿Llamarme una carga es ayudarme? ¿Decir que no son mis enfermeros particulares es ayudarme? ¿Planear vender mi casa para mandarse a un hogar de ancianos es ayudarme? Eliseo frenó bruscamente en un semáforo rojo y se volteó hacia mí con una expresión de incredulidad total.
Escuchaste nuestra conversación. Escuché todo, respondí sin inmutarme. Cada palabra cruel, cada plan codiciosa, cada detalle de cómo querían deshacerse de mí para quedarse con mi dinero. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido del tráfico alrededor de nosotros. Cuando el semáforo cambió a verde, Eliseo siguió conduciendo, pero ahora había algo diferente en su postura. La culpabilidad había reemplazado a la confusión. Mamá comenzó con una voz más suave. Tal vez escuchaste mal, tal vez malinterpretaste. No me trates como si fuera una anciana senil. Exploté, sorprendiéndome a mí misma con la fuerza de mi propia voz. Escuché perfectamente cuando Samantha dijo que querían vender mi casa para empezar una nueva vida. Escuché cuando tú dijiste que tal vez tenía razón. Escuché cuando planificaron mandarme a ese lugar para poder vivir con el dinero de mi casa. No es así, protestó Samantha, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces explícame por qué fueron a ver hogares de ancianos antes de mi cirugía. Explícame por qué ya habían contactado a un agente de bienes raíces. Explícame por qué trataron de convencerme de firmar papeles hoy en el banco sin ni siquiera explicarme qué eran. No podían explicarlo porque no había explicación que no los dejara como los manipuladores codiciosos que realmente eran. Llegamos a casa a las 4:20. Eliseo estacionó el carro y se quedó sentado por un momento, como si estuviera tratando de decidir qué decir o hacer a continuación. Necesitamos hablar, dijo finalmente. Sí, respondí. Necesitamos hablar. Entramos a la casa, y yo inmediatamente me dirigí a la sala donde me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había amamantado a Eliseo cuando era bebé, donde había leído cuentos de noche durante años, donde había consolado todos sus dolores de la infancia. Eliseo y Samantha se sentaron frente a mí, claramente nerviosos pero tratando de mantener alguna apariencia de control sobre la situación. Mamá, comenzó Eliseo, creo que hay un malentendido aquí. No hay malentendido, interrumpí. Hay una traición. Hay 30 años de sacrificios míos que ustedes han decidido que no valen nada. Hay una ingratitud tan profunda que me duele el alma solo de pensar en ella. Samantha se cruzó de brazos defensivamente. No somos ingratos. Hemos estado viviendo aquí, cuidándote. ¿Cuidándome? Me reí, pero no había humor en mi risa. Los últimos 5 días han sido una prueba de fuego de exactamente cuánto cuidado están dispuestos a darme. Cada vez que necesitaba ayuda, suspiraban como si fuera la peor molestia del mundo. Cada vez que pedía algo, me hacían sentir como si fuera una carga insoportable. Tal vez no fuimos tan pacientes como deberíamos, admitió Eliseo, pero estábamos estresados, preocupados por ti. Mentira, grité, sorprendiéndolos con la intensidad de mi emoción. Estaban preocupados por cuando podrían vender mi casa y largarse con el dinero. No había ni un gramo de preocupación genuina por mí. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Eliseo y Samantha se miraron confundidos, pero yo sabía exactamente quién era. Voy a abrir, dije, levantándome con una agilidad que lo sorprendió. En la puerta estaba el licenciado Evaristo Herrera, acompañado por un oficial de policía uniformado. Ambos tenían expresiones serias y profesionales. Señora Martínez, saludó el abogado, ¿está lista para proceder? Completamente lista, respondí con una firmeza en mi voz que no había usado en años. Regresamos a la sala donde Eliseo y Samantha nos miraban con una mezcla de confusión y creciente alarma. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó Samantha, su voz subiendo un tono. Permítame presentarme, dijo el licenciado Herrera con voz profesional. Soy el abogado de la señora Martínez. Y este es el oficial Ramírez. Estamos aquí para entregar una notificación legal. Eliseo se puso de pie lentamente, como si estuviera tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Una notificación legal? Sí, respondí, sintiendo una satisfacción profunda corriendo por mis venas. Una notificación de desalojo. Tienen 24 horas para salir de mi casa. La expresión en sus caras habría sido cómica si no hubiera sido tan trágica. Samantha parecía como si hubiera visto un fantasma, mientras que Eliseo parecía completamente perdido. Desalojo, balbuceó Eliseo. Pero mamá, somos tu familia. La familia no trata de robar la casa de su madre, respondí fríamente. La familia no planifica en secreto cómo deshacerse de sus seres queridos para beneficio financiero. La familia no dice,
No somos tus enfermeros particulares, cuando su madre necesita ayuda. El licenciado Herrera se acercó y extendió los documentos hacia Eliseo. Esta es una notificación legal de terminación de residencia. Como no tienen contrato de arrendamiento y no han pagado renta, legalmente son considerados huéspedes que han excedido su bienvenida. Tienen 24 horas para remover todas sus pertenencias de la propiedad. Esto es ridículo, gritó Samantha, finalmente encontrando su voz. Ella nos necesita. No puede vivir sola. Soy perfectamente capaz de vivir sola, respondí con dignidad. Como lo hice durante 15 años antes de que ustedes vinieran a mi casa. Como lo haré durante los años que me queden. Pero el dinero del banco, protestó Eliseo desesperadamente. Necesitas que alguien te ayude con las finanzas. Mi dinero está perfectamente seguro sin su ayuda, respondí. De hecho, está mucho más seguro sin su ayuda. El oficial Ramírez habló por primera vez. Si no cumplen con la notificación en el tiempo especificado, procederemos con un desalojo forzoso. Recomiendo encarecidamente que cooperen para evitar complicaciones legales adicionales. Samantha se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento genuino. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Después de haber abandonado nuestra propia vida para cuidarte. ¿Abandonar su propia vida?, pregunté incrédulamente. Vivir gratis en mi casa, comer mi comida, usar mi dinero para sus caprichos, ¿eso es abandonar su propia vida? ¿Y qué exactamente han hecho por mí? Porque los últimos 5 días me han demostrado exactamente cuánto cuidado están dispuestos a dar. Eliseo se dejó caer en el sofá, por fin entendiendo la magnitud de lo que había perdido. Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero somos familia. No puedes hacer esto. Puedo y lo estoy haciendo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante 30 años, puse sus necesidades antes que las mías. Durante 30 años, me sacrifiqué para que ustedes pudieran tener todo lo que querían. Y cuando finalmente necesité algo de ustedes, me trataron como si fuera basura que había que tirar. Si cambiamos, si prometemos ser mejores. Es demasiado tarde para promesas, interrumpí. Ya mostraron su verdadero carácter. Ya demostraron que cuando llegó el momento de la verdad, su amor filial tenía un precio, y ese precio era demasiado alto para ustedes. El licenciado Herrera consultó su reloj. Son las 4:45 de la tarde. La notificación oficial comienza ahora. Tienen hasta las 4:45 de mañana para desalojar completamente la propiedad. Después de que el abogado y el policía se fueron, la casa quedó en un silencio mortal. Eliseo y Samantha se quedaron sentados, claramente en shock, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, Samantha habló, su voz llena de veneno. Esto no se va a quedar así, Ofelia. Vamos a pelear esto. Pueden intentarlo, respondí tranquilamente. Pero ya hablé con mi abogado sobre todas las posibilidades. No tienen bases legales para quedarse, no tienen derecho a mi dinero, y no pueden forzarme a irme a ningún hogar de ancianos. Me levanté de mi silla, sintiéndome más fuerte y poderosa de lo que me había sentido en años. Sugiero que empiecen a empacar. Tienen mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Subí las escaleras hacia mi habitación, dejándolos ahí sentados con su shock y su rabia. Por primera vez en días, mis piernas no me temblaron, mi espalda no me dolía, y mi corazón no se sentía roto. Me sentía libre. 6 meses después, estoy sentada en mi jardín, tomando café en la misma taza que he usado durante 20 años, viendo crecer las rosas que planté con mis propias manos hace décadas. El sol de la mañana calienta mi rostro mientras reviso las cuentas del mes, todas perfectamente organizadas, todos los pagos al día, todos mis ahorros intactos y creciendo. La casa está en silencio, pero no es el silencio pesado y tenso que vivía cuando Eliseo y Samantha estaban aquí. Es un silencio pacífico, el silencio de una mujer que finalmente recuperó su hogar y su dignidad. Cumplieron con el desalojo, por supuesto. No tenían otra opción. Se fueron exactamente 23 horas y 50 minutos después de recibir la notificación, llevándose sus pertenencias en una camioneta rentada, sin decir una palabra. Samantha me lanzó una mirada de odio puro cuando salió por la puerta, pero Eliseo no pudo ni siquiera mirarme a los ojos. Los primeros días después de que se fueron extraños.
Durante 3 años me había acostumbrado a su presencia constante, a sus quejas, a sus demandas. De repente, la casa se sintió demasiado grande, demasiado silenciosa. Me pregunté si había tomado la decisión correcta, si tal vez había sido demasiado dura con ellos. Pero esas dudas duraron exactamente una semana, hasta que Lourdes vino a visitarme y encontró la carta que habían dejado sobre la mesa de la cocina. Era una carta del abogado de Eliseo, amenazando con demandarme por desalojo ilegal y abuso de ancianos. Según ellos, yo no estaba mentalmente capacitada para tomar decisiones por mi cuenta, y ellos habían sido mis cuidadores designados que merecían compensación por sus servicios. Mi abogado, Evaristo, se rió cuando le mostré la carta. «Déjelos que demanden», me dijo. «No tienen ninguna base legal, y esto solo va a demostrar su verdadero carácter frente a un juez». Nunca demandaron. Aparentemente, cuando consultaron con abogados reales, les dijeron exactamente lo que Evaristo me había dicho a mí: no tenían ninguna posibilidad de ganar. Pero sí trataron otras tácticas. Eliseo me llamó exactamente 3 veces durante los primeros 2 meses. La primera vez, trató la aproximación de culpa. ¿Cómo podía hacerle esto a mi propio hijo? ¿Cómo iba a explicarle a la gente que su propia madre lo había echado de la casa? ¿Cómo iba a vivir sabiendo que había abandonado a mi familia? La segunda llamada fue la aproximación de chantaje emocional. Estaba enfermo de la preocupación por mí, no podía dormir pensando en su pobre madre viviendo sola, qué iba a pasar si tenía una emergencia médica y no había nadie para ayudarme. La tercera llamada fue pura desesperación. Habían perdido el apartamento que estaban rentando porque no podían pagar el depósito sin acceso a mi dinero. Samantha había tenido que conseguir un trabajo de medio tiempo. Él estaba considerando vender su carro para poder pagar las cuentas. A esa última llamada le respondí con una pregunta simple. ¿Y cómo crees que me sentía yo cuando trabajaba turnos dobles para que tú pudieras tener todo lo que querías? Colgó sin responder. No ha vuelto a llamar. Mi recuperación de la cirugía fue completa en menos de 3 semanas, mucho más rápido de lo que los médicos habían predicho. Resulta que cuando no tienes a 2 personas haciéndote sentir como una carga cada vez que necesitas ayuda, el cuerpo se cura más rápido. Resulta que cuando no estás constantemente estresada por los planes maliciosos que se tejen a tu alrededor, la mente también se cura. Lourdes viene a visitarme 2 veces por semana. A veces cocinamos juntas, a veces solo nos sentamos en el jardín a chismear sobre los vecinos, como lo hacíamos cuando teníamos 20 años. Me pregunta constantemente si me siento sola, si extraño tener gente en la casa. La respuesta es siempre la misma. Es imposible sentirse sola cuando finalmente estás en paz contigo misma. He retomado actividades que había abandonado hace años. Volví a mi clase de pintura los martes, me uní a un club de lectura en la biblioteca, incluso empecé a tomar clases de computación para ancianos en el centro comunitario. Resulta que a los 73 años todavía se pueden aprender cosas nuevas, todavía se pueden hacer amigos nuevos, todavía se puede tener una vida plena. Mis finanzas nunca habían estado mejor. Si los gastos constantes de mantener a 2 adultos perezosos, si los préstamos mensuales que nunca se devolvían, si los caprichos caros que financiaba para mantenerlos felices, mi dinero se extiende mucho más de lo que había imaginado. Incluso me permití algunos lujos pequeños. Redecorté la sala con muebles que realmente me gustan, contraté a un jardinero para que me ayude con el trabajo más pesado del jardín, me compré ropa nueva por primera vez en años. La ironía más grande es que ahora estoy más saludable y más activa de lo que había estado en años. Sin el estrés constante de vivir con personas que me veían como una carga, sin la tensión de saber que estaban conspirando contra mí, mi presión arterial bajó, duermo mejor, tengo más energía. Mi médico dice que parezco 10 años más joven. Ayer, mientras estaba plantando nuevas flores en el jardín, vi un carro familiar estacionado al otro lado de la calle. Eliseo estaba ahí, simplemente mirando la casa, con una expresión que no pude descifrar desde la distancia. Se quedó ahí durante casi 1 hora, solo mirando. Parte de mí quiso salir a hablar con él, preguntarle cómo estaba, invitarlo a entrar para una taza de café y una conversación. Pero después recordé las palabras que había escuchado: no somos tus enfermeros particulares. Recordé los planes para vender mi casa. Recordé la frialdad en sus ojos cuando más lo necesitaba. Me quedé adentro hasta que se fue. Esta mañana encontré una carta en mi buzón, sin remitente, pero reconocí inmediatamente la letra de Eliseo. Solo decía: mamá, lamento todo. Te extraño. La leí 3 veces.
Después la guardé en el cajón con todas las otras cartas importantes. Tal vez algún día podamos hablar. Tal vez algún día él entienda realmente el daño que causó y no solo lamente las consecuencias que tuvo que enfrentar. Pero ese día no es hoy. Hoy estoy satisfecha con la vida que he reconstruido, con la paz que he encontrado, con la dignidad que recuperé. Hoy soy Ofelia, una mujer de 73 años que aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para poner límites, y nunca es demasiado tarde para elegir el respeto propio sobre el amor condicional. Y por primera vez en décadas, eso es más que suficiente.